La magia de los Ofudas, el misticismo del vudú, el poder espiritual de un chamán o la versatilidad y el caos de la magia salvaje. Todas ellas son opciones alternativas de magia en el mundo de Anima. Si quieres un hechicero pero las vías de manual básico no te encajan, quédate. Una de estas 4 puede ser la respuesta que buscas. Y como siempre, en 5 minutines. Tenéis las marcas de tiempo debajo para que podáis consultar la que más os guste, pongas la pausa. Y al final te contaré cómo adapté una de ellas para que una jugadora tuviera exactamente el personaje que tenía en mente. Antes de empezar, esto incluye conceptos básicos que quedan explicados en este otro vídeo. Ahora sí, empecemos. Y empezamos por el Onmiodo. Onmiodo. Sí, de origen oriental, en Gaia se originó en la isla de Barja. Se basa en escribir pergaminos con fórmulas sobrenaturales, utilizando un lenguaje divino e infundirles una pequeña cantidad de magia. Esos pergaminos son los Ofuda. Cada uno se crea para un conjuro determinado y se consume en el momento del sortilegio. Para crearlo utilizamos una habilidad secundaria específica, caligrafía ritual, que dependiendo del conjuro que queramos inscribir, tendremos que superar cierta dificultad. Si tenemos éxito, el pergamino queda inscrito y consumimos la mitad del ceón de grado base del conjuro, que queda sellada en ese Ofuda. Esto significa que mientras exista el Ofuda, ese ceón está bloqueado, hasta que se consuma o se destruya por cualquier motivo, momento en el cual lo recuperaremos. Al lanzar el conjuro y consumir el Ofuda, el hechicero recupera esa misma cantidad de ceón, que se considerará que tiene acumulada automáticamente. Es decir, un conjuro que tuviera un coste 50 nos consumiría 25 de ceón al crear el pergamino, y después, al lanzarlo, recuperaríamos inmediatamente esos 25 de ceón. Si tuviéramos ACT 30, en el primer turno ya tendríamos acumulados un total de 55. Si el conjuro es mantenido, técnicamente el Ofuda no se consume hasta que este finaliza. Me gusta imaginarlo que se va deshaciendo lentamente, como las Vibe Cards de One Piece. Pero, ¿y si quiero ejecutar un conjuro y no tengo el Ofuda? Dos opciones. Puedo hacerlo sin ningún tipo de Ofuda, pero entonces solamente en grado base y con el doble de coste de ceón, o puedo utilizar un pergamino diferente. También al doble coste de ceón no podría utilizar el ceón de ese Ofuda, pero en este caso sí podría lanzarlo en cualquier grado. Sigamos con el vudú. De este ya tendrás una idea en la cabeza. Es una magia basada en lazos entre las cosas. Cada objeto o cada elemento se vincula a seres determinados cuando pasan tiempo en su posesión, cuando han formado parte de él, como un cabello, o incluso restos espirituales en lugares donde pertenecen. Utilizando el vudú, los conjuros de tipo anímico son más difíciles de resistir e incrementa la dificultad de la resistencia mágica dependiendo de los elementos que utilicemos al lanzar el hechizo. Podemos incluso utilizar varios a la vez, aunque no del mismo tipo, y solamente para conjuros anímicos. Eso sí, si al hacerlo utilizamos un vínculo erróneo, como utilizar el pelo de la persona diferente, el conjuro fallará automáticamente. Una de las grandísimas ventajas del vudú es que al utilizar esos lazos espirituales, si utilizamos por lo menos un vínculo físico, podemos renunciar al bono a cambio de que el conjuro tenga éxito automáticamente, sin necesidad de proyección mágica. Eso sí, al hacerlo le estamos dando también un bonificador a la tirada para resistirse. Si tenemos línea de visión, hacerlo de esta manera le daría un bonificador de 40 en su resistencia mágica. Si no le tenemos a la vista, el bonificador va a ser de 100 y además necesitamos conocer el nombre y una idea de su aspecto. Siendo una práctica tan centrada en los conjuros anímicos y espirituales, los hechizos de ataque tienen su daño reducido a la mitad. Utilizando las energías de los espíritus tenemos a los chamanes, puesto que dependen completamente de las fuerzas y afinidades de las potencias del lugar. Su poder cambia enormemente de un sitio a otro. Pueden ser más poderosos en un lugar y prácticamente incapaces de utilizar magia en otros. En el libro tenemos todo un listado de zonas, donde dependiendo del poder espiritual, el chamán tendrá unos bonificadores o unos penalizadores, desde ser totalmente incapaz de utilizar magia, hasta poder lanzar conjuros invisibles gastando la mitad de ceón. También tenemos una opción que es llamar espíritus. El chamán puede utilizar su propio poder para atraer los espíritus y hacer que se manifiesten. Una vez acumulado el ceón necesario, el efecto va a tardar entre 1 y 5 turnos en producirse.
y aumenta la categoría de esa zona en 1. Una vez hecho, este efecto va a durar varias horas o incluso días en algunos casos, hasta recuperar su estado normal. Pero los espíritus no son todos iguales. Pueden ser afines al personaje y su magia, lo que le puede negar las desventajas de una zona, neutrales, que no hacen nada, u opuestos si están enfadados o no son afines, lo que reduce el grado del conjuro en 1 y lo niega completamente si es en grado base. Por último, el poder que ignora los conjuros y sus reglas, la magia natural, es la capacidad de utilizar el don para directamente brotar poder y alterar el entorno a su antojo. Pura energía caótica. Al no ceñirse a conjuros, podemos provocar el efecto que queramos o intentarlo, y será la directora de juego quien determine el nivel de efecto y su dificultad. Una vez determinado ese nivel, decidiremos si queremos que sea proyectado hacia un blanco, su duración y cuánto ceón queremos invertir. Y con ello hacemos un control de poder contra la dificultad final. Y dependiendo del resultado de esa tirada, el efecto será diferente. Por ejemplo, quiero hacer flotar silenciosamente un manojo de llaves por un pasillo. Siendo un efecto menor, pero que afecta al entorno, sería un efecto de nivel 2, lo que me da dificultad base 18. Queremos proyectar la distancia para que afecte a las llaves, lo cual es un +1, total 19. Por otro lado, tenemos una característica de poder de 8. Acumulamos ceón hasta gastar 150 puntos, lo cual nos va a dar un bonificador de +4, para un total de 12. Nuestra tirada va a ser un dado de 10 más 12, contra esa dificultad de 19. Según la diferencia podremos tener éxito, éxito pero con cansancio, éxito parcial, fracaso, fracaso con consecuencias negativas o fracaso absoluto, donde el lanzador queda inconsciente durante días y pierde poder permanentemente. Aunque sea una magia caótica, un hechicero puede especializarse en un tipo de magia natural, como creador, sanador o ilusionista, que le va a dar un +2 en los controles para esos efectos y un -2 al resto. Ahora que las conoces, ¿cuál es tu favorita? ¿Te ha inspirado alguna para algún personaje? ¿Y cómo adapté yo estos sistemas? Os cuento, mi mujer quería jugar un bardo, en el sentido más musical de la palabra. Magia ligada a la música, que el poder brotase de las notas. Sin problema, lo basamos en el omniodo. Los ofudas pasaron de ser pergaminos a ser partituras. La escritura ritual era el personaje inspirándose y escribiendo cuidadosamente dichas partituras. Y al ejecutar su magia, las partituras se consumían en el aire mientras la música canalizaba el conjuro. Conceptual y visualmente es bastante diferente y le da una temática muy concreta y muy chula al personaje, pero a nivel de números y reglas realmente no cambia nada. Si te ha gustado esta idea y quieres más consejos para crear personajes así de únicos y memorables, te dejo por aquí arriba un vídeo hablando de este tema. Y si lo que quieres es más anima, te dejo debajo la lista de reproducción. Y al ejecutar... y mi móvil que se queda sin batería.